¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al nuevo video de este su canal favorito, Historias, Juegos y TCGs. Como ya todos sabemos, la nueva generación de consolas cada vez está más cerca. Estamos a escasos días del lanzamiento del Xbox Series, así como del PlayStation 5. Dos consolas que desde su anuncio, créanme que me generó mucha emoción y mucha expectación de lo que traería consigo esta nueva generación, y al mismo tiempo me dio un cierto toque de nostalgia al recordar la primera vez que una generación de consolas me interesaba, y al mismo tiempo me adentró al mundo actual de los videojuegos, ya que hasta ese entonces, a pesar de que pues yo ya me consideraba un gamer como tal, pues no seguía ni conocía lo más reciente del mundo de los videojuegos. Es por ello que el día de hoy quiero hacer con todos ustedes un viaje al pasado para recordar cómo me adentré al mundo de los videojuegos y la generación que estaba por salir. Pero como siempre, antes de comenzar el video, los invito a que se puedan suscribir a este canal, a que me puedan seguir en mis redes sociales. Ya saben que los links están en la parte de abajo de la descripción. Y bueno, ¿cómo fue que pasó todo esto? Como les comentaba hace un momento, a pesar de que yo ya me consideraba gamer en aquel entonces, pues digamos que yo no conocía absolutamente nada de las generaciones actuales, ya que como les he platicado en un par de videos anteriores, pues mi paso por los videojuegos ha sido raro. Pese a que sí tuve la oportunidad en su momento jugar las consolas, digamos, recientes o las de generación actual, digamos que yo nunca las tuve como mías, sino que iba a casas de amigos, a casas de primos y con ellos las jugaba. En aquel entonces, pues nos estamos remontando al año 2004. En ese entonces yo tenía un Nintendo 64, o sea, imagínense, en la generación del PlayStation 2, del GameCube, del Xbox, yo apenas tenía mi Nintendo 64. Entonces, es por ello que a pesar de que sí leía revistas y otros medios para ver información, pues digamos que siempre era como información atrasada. Obviamente acorde a los juegos que me interesaban, que tenía tal vez problemas en pasarlos y demás. Y pues no, realmente no me interesaba la generación actual porque obviamente en mis posibilidades pues no estaba comprando una consola de actual generación. Hasta que llegó esta revista, la cual pues bueno, se llama Atomics, una revista que pues ya tiene bastantes años, que pues incluso ya dejó de salir, y que bueno, esta fue vamos a decirlo así, como la precursora de que me empezaran a llamar la atención los videojuegos de, digamos que actual generación en aquel entonces, ya que como podemos notar aquí, pues digamos que en este tomo en específico se estaba presentando al mundo el Nintendo 10. Esta revista, como les comento, salió a finales del año 2004, y el ver esta portada, ahora sí que mi puesto de revistas fue así como de wow. La verdad es que no tenía ni idea de qué era esta consola, ni mucho menos, pero el simplemente ver aquí a los personajes de Nintendo, que obviamente en aquel entonces eran los que me llamaban la atención por tener el Nintendo 64, pues hizo que pues así, de la nada la comprara, pues obviamente la empezara a ojear. Y bueno, por aquí podemos ver que pues precisamente en este año pues estaba, o mejor dicho en este tiempo, se estaba celebrando lo que es el Tokyo Game Show, que aquí pues digamos que lo podemos ver. Aquí pues nos estaban enseñando un poco de lo que iba a ser el Nintendo 10, todos los juegos que iban a llegar, y miren, aquí tenemos que es el Tokyo Game Show del 2004, o sea, imagínense a cuánto tiempo nos estamos remontando, y que digamos que este fue mi primer acercamiento a este tipo de cosas, donde también en ese entonces pues iba a presentar el PSP, que sería la opción o digamos que la consola que iba a competir con el Game Boy y con esta, la nueva Nintendo 10. Y a pesar de que esta fue, digamos que la primera revista actual que llegué a comprar en su momento, realmente no tuvo un impacto tan fuerte porque, como les digo, todavía no le entendía bien a la industria. Obviamente los juegos que pues aquí se reseñaban realmente pues no los conocía, más que uno que otro, como por ejemplo aquí FIFA. Por aquí también creo que iban a hablar de Halo. Entonces pues también era un juego que ya pues ya conocía el Halo 1. Y obviamente pues esta parte pues como que sí más o menos la entendía. Pero había otras cosas que pues de plano no, ¿no? O sea, juegos que en la vida los había visto, a lo mejor juegos que sí que me gustaría jugar, pero que pues obviamente pues no tenía en su momento las posibilidades. Y vean, incluso esta consola o este anuncio me llamó en su momento mucho la atención, ya que se pueden dar cuenta, se vendía este GameCube por un precio realmente bastante barato, con dos controles,
el Mario Kart Double Dash. Y me acuerdo que desde aquí fue que empezó, digamos que mi primer acercamiento y mis ganas de incluso decir, debo de juntar, como se dice aquí en México, mis domingos, para pues así poderme comprar una consola de actual generación. Ya que en ese entonces pues iba en la secundaria, iba en tercero de secundaria y pues bueno, obviamente en ese entonces pues era bastante difícil hacerme de, pues ahora sí que de dinero propio. Y bueno, otra de las revistas que también les quiero enseñar que también llamó en su momento bastante mi atención fue esta, la Club Nintendo, que también en ese entonces, esta ya es del año 2005, de principios del año. Y bueno, como podemos ver, era previo a lo que iba a ser el E3 de ese año, en donde pues ya se estaban dando los primeros pasos a esto, lo que iba a ser la revolución, que ahorita vamos a ver exactamente a qué se refiere. Pero en sí, o en este caso, lo que me hizo que también me interesara mucho fue esta portada, ya que si pueden ver las tres consolas que en ese momento eran las actuales de Nintendo, la verdad es que en esta portada se ven espectaculares. Obviamente estas revistas pues sí las leí mucho, las hojeé mucho, entonces van a poder notar que sobre todo en estas partes pues están muy maltratadas, ya que obviamente al abrirlas, tenerlas aquí, pues bueno, pasaba esto que se doblaban, la verdad es que pues sí, están bastante dañadas mis revistas, pero es porque créanme, siempre todas las revistas que compré de videojuegos, tanto cuando yo me metí a estas como actuales en el momento, así como las viejitas que llevaba a comprar en puestos de, pues digamos de revistas antiguas, me las leí completamente al 100%, incluso cosas tan, vamos a decirlo, tontas o que a lo mejor a mucha gente no le interesa, como por ejemplo la carta editorial, por ejemplo, estas pequeñas cosas, créanme que lo leía, o sea, era bastante interesante para mí leer todo lo que tenían que decir los autores de estas publicaciones y créanme, todo este tipo de detalles las iba leyendo. Como aquí también podemos ver, y eso también lo van a notar en mis siguientes revistas, pues es que obviamente como les comentaba que estaba en la época de la secundaria, pues en ese entonces todavía nos pedían pues forrar nuestros cuadernos o nuestros libros, era la fuerzas. Entonces, para que mis libros, bueno, en este caso, mis cuadernos se vieran como más cool, más interesantes, pues bueno, yo lo que hacía era pues recortar partes de mi revista donde venían tal vez una imagen de una consola, la imagen de algún juego que me gustara, algo por el estilo, y bueno, así hacía mis cuadernos. Entonces, es por ello que muchas de mis revistas, y sobre todo las primeras, están bastante mutiladas, ya que, pues bueno, esto era una práctica muy común que incluso se hacía en esos años. Pero bueno, estas dos primeras revistas que les enseñé, pues fueron más o menos como que el primer acercamiento, pero en el momento en el que ya de plano me metí como de lleno a lo que era la información de actual generación, fue con esta revista, que si se pueden dar cuenta también la portada está espectacular, la cual pues es un tomo antes del E3 del año del 2005. Como aquí podemos ver, y ya se los he mencionado en varios de mis videos, lo que de plano hizo que dijera esta revista la tengo que comprar fue simplemente el color verde fosforescente, ya que saben que los colores fosforescentes de verdad me encantan. Y bueno, qué mejor que ver esto, la Xbox 360, que en ese entonces cuando yo vi esta portada, la verdad es que híjole, me llamó muchísimo la atención porque obviamente comparando el año en el que iban saliendo estas consolas, pues a pesar de que el internet ya existía, en mi caso pues no tenía acceso a él. Por lo tanto, las primeras impresiones o las primeras veces que yo veía información acerca de una nueva generación, de una nueva consola, pues era a través de esto, de las revistas. Entonces, el llegar a ver esto en el puesto de periódicos, créanme que me llamó muchísimo la atención. Y vean, la verdad es que la portada está súper padre. Aquí nos decían que pues iba a tener gráficos fotorrealistas en alta definición, sonido digital 7.1, controles inalámbricos, una nueva experiencia del juego en línea. Y bueno, se supone que esta consola pues es la que iba a inaugurar la nueva generación, ya que, como sabemos anteriormente, Microsoft con su Xbox original, pues digamos que entró un poquito tarde a esta generación y pues lo que quería hacer era ganar más espacio y ventaja sobre todo a la competencia, ¿no? Entonces es por ello que Microsoft digamos que se aventó a intentar sacar su consola de nueva generación, que en este caso era la Xbox 360, antes que su competencia. Por lo tanto, pues en este previo del E3 y también en el E3,
pues mostró prácticamente toda la información relacionada a esta su nueva consola para así pues ganar audiencia frente a la competencia. Algo que aquí me llamó bastante la atención y que vean, es bien curioso que, bueno, esta revista pues es casi de finales, ¿no es cierto? Aquí tenemos que es de junio del 2005, estábamos a mediados de año y fíjense que qué curiosa es la vida. O sea, a pesar de que aquí ya en portadas estaban mostrando las nuevas consolas que iban a salir en la siguiente generación, digamos que yo estaba apenas juntando mi dinerito para poderme comprar mi Xbox original. O sea, imagínense, ya iba a salir una nueva generación y yo apenas iba por una generación, por así decirlo, pasada. Ya que, para todos los que no sepan, pues mi Xbox lo tuve hasta el año 2006, a inicios del 2006. Entonces, imagínense, ya en el 2005 nos estaban manejando información de las nuevas consolas y pues yo apenas iba por mi Xbox. O sea, vean qué atrasados estaban las generaciones, pero bueno, eso no le quita que la verdad es que me divertí muchísimo con todas mis consolas y bueno, el empezar a ver todo esto, híjole, la verdad es que me llamó bastante la atención. Aquí pues vamos a pasar directamente a lo que es la portada, que es lo que ahorita nos interesa, para que vean pues cómo era la presentación de una nueva consola, ya que ahorita pues bueno, hay muchísima información en medios digitales y bueno, en aquel entonces pues más o menos de esta forma es que se mostraban. Aquí pues bueno, nos platicaban aquí estos cuates del staff de esta revista que pues viajaron a todos estos lugares para así ver, pues digamos que la información acerca de esta nueva consola en exclusiva, ya que pues Xbox era la primera vez que mostraba su consola de nueva generación. Pasando, por ejemplo, aquí a la siguiente página, pues bueno, aquí pues bueno, nos platicaban de qué nos servía esto que llamó bastante la atención en su momento, que era el anillo de luz, ¿no? De la consola, el cual, aparte de pues indicarnos qué mando estaba conectado, algunas otras funcionalidades para ver cómo encendía, si se te sobrecalentaba y demás, pues bueno, era algo que llamaba bastante la atención y que en su momento Microsoft pues quiso darle mucho revuelo, ya que no solamente el 360 era por, digamos, este circulito, sino quería darle un giro a la industria de 360 grados, con pues incorporaciones tanto al juego en línea, a los controles inalámbricos y muchas otras cosas. Aquí como podemos ver nuevamente mi revista está mutilada, ya les dije, tenía que sacar imágenes y pues qué mejores imágenes que estas. Y bueno, aquí como podemos ver, pues este era el primer diseño de esta consola, que pues como ahorita ya todos sabemos, pues es el modelo FAT. Y que bueno, créanme que en su momento me gustó muchísimo y me llamó bastante la atención, ya que en ese entonces también lo que se le hizo bastante auge o bastante fama fue el hecho de que le podías cambiar estas carátulas, ya que para los que no sepan, esta parte frontal de la consola en los primeros modelos se podía intercambiar por otras de diferentes colores. Entonces, eso daba, pues digamos que en su momento, una forma de personalizar nuestra consola, pues ahora sí que con lo que, bueno, no con lo que quisiéramos como tal, pero sí con diferentes modelos. Entonces, como aquí podemos ver, incluso aquí ponían pequeñas imágenes de los juegos que iban a estar saliendo para esta nueva consola. Y bueno, aquí pues obviamente pues ya nos daban una especificación más a detalle de todo lo que iba a tener esta consola. Desde que pues aquí vamos a tener una bahía de expansión, porque en aquel entonces, como todavía no se sabía exactamente cuál iba a ser el formato estándar de la industria, pues todavía se estaba en que si podía ser el Blu-ray o el HD DVD. Entonces esta consola lo que tenía pues era este puerto de expansión para así poderle conectar un HD DVD que por cierto se vendía por separado y que bueno pues en ese entonces fue la apuesta de Microsoft, ya que ahorita veremos que en el caso de PlayStation pues ellos desde ese entonces apostaron por el Blu-ray. Por aquí pues tenemos que pues aquí tenemos el botón para sacar nuestra bandeja, las ranuras para la memoria para poderle conectar memorias al Xbox. Por aquí el botón de sincronización, por aquí obviamente el botón de encendido, los puertos USBs y bueno, lo que también llamaba muchísimo la atención en ese momento es que esta consola pues contaba con un disco duro que se podía extraer. Por lo tanto, pues le podías poner mayor capacidad si es que así lo necesitabas. Entonces, era una opción bastante interesante. Y bueno, por este lado,
pues tenemos imágenes un poco más detalladas acerca de los controles, que básicamente eran como los controles del Xbox original, solamente que obviamente ya en la parte de atrás se añadían los botones R y L, los que ya conocemos ahorita comúnmente, y que bueno, también en esta parte de aquí abajo pues íbamos a tener las baterías. Entonces miren, como se pueden dar cuenta, pues fue un toque bastante interesante, pues vamos a decir que una reseña muy buena de la consola, y que incluso previo al E3 pues esto fueron de las cosas que se empezaron a sacar. Por aquí otra de las cosas que les quiero enseñar rápidamente, y que créanme que por eso les digo que creo que a partir de este número fue que digamos que me enganché mucho al mundo de los videojuegos, fue esto, el Forza Motorsport, ya que este juego pues aquí a mediados del 2005 estaba recién saliendo, y este fue el primer juego que me vino con mi consola, ya que yo cuando pude comprar a principios del 2006 mi Xbox original, venía con este juego, el Forza Motorsport, y créanme que desde aquí, cuando lo leí, quedé encantado del juego y era uno de los que quería. O sea, vean las imágenes que ponían, toda la información, podíamos hacer tunings, podíamos pintar nuestros carros, o sea, una reseña muy muy grande y detallada del juego. Y por otra parte, otro de los juegos que también tengo y que desde que lo leí en esta revista en específico me encantó es este, el Midnight Club Edition, bueno, Dub Edition 3, que pues básicamente era como un Rápido y Furioso, ya que en ese entonces pues estaba muy en auge esta película, y pues bueno, era otro juego de autos, pero en este caso más enfocado al mundo arcade, en el cual pues sí podíamos customizar nuestros carros a niveles muy muy grandes. Y que bueno, estos dos juegos pues fue, bueno, en este caso el Forza pues me vino con la consola, y este también fue uno de los primeros juegos que le conseguí a mi Xbox, ya que créanme que como les comento, desde este entonces pues me llamó bastante la atención la industria, e incluso curiosamente pudiera ser que digamos que esta portada fue la que me animó a declinarme por el Xbox, ya que en ese entonces, como no conocía, pues digamos que me daba más o menos igual un PlayStation o GameCube o el Xbox. Realmente estaba como que muy a la par. Pero creo que con la ayuda de esta revista, y digamos que al ser el Xbox o algo referente a Xbox lo primero que llegó a mis manos, pues me decliné por comprar, o que fuera mi primera consola de esa generación, pues el Xbox. Pero bueno, ¿qué pasaba con la competencia? Y bueno, lo vamos a ver en esta siguiente revista, el cual pues es el número continuo. O sea, esta fue la de julio, la que vimos de Xbox salió en el mes de junio, esta fue la que salió en el mes de julio, ya en el E3 de ese año. Y bueno, como aquí podemos ver, aquí nos dicen que nos traían un reporte completo del E3. Por aquí tenemos a la PlayStation 3, una consola que, créanme, también cuando la vi me encantó, o sea, de verdad, me súper encantó. A pesar de que a mucha gente no le gustó este modelo, ya que estaba demasiado grande, o sea, era muy, muy grande. A mí, créanme que me encantó desde la primera vez que lo vi. Y pues bueno, vamos a ver un poquito qué era lo que nos decían en ese entonces, ya que también pues hubo información bastante, bastante interesante, y que incluso aquí también pues me hizo pues que me llamara bastante la atención, ya que pues bueno, aquí empieza lo que tenemos en portada, que pues era la bienvenida al PlayStation 3. Y bueno, pues aquí obviamente nos daban una introducción acerca de lo que iba a tener pues esta consola. Y bueno, aquí tenemos las primeras imágenes de lo que sería la nueva consola de Sony. Que en este caso, y aquí sí me gustaría que, pues si ustedes tienen un PlayStation o tuvieran un PlayStation de este modelo, pues me digan si realmente el modelo FAT salió en plateado. Ya que curiosamente yo recuerdo que en ese entonces, pues todas las imágenes que se mostraban de esta consola de nueva generación, pues mostraban al PlayStation sobre todo en este color, en el color plateado. Pero, pues digamos que ya en la realidad, o al menos por aquí, yo nunca lo vi de este color, sino que siempre pues encontraba esta consola, la versión negra. Entonces no sé si este color plateado solamente se mostró en este evento en el E3 del 2005 y posteriormente lo sacaron o lo descontinuaron, no sé, o nunca salió, realmente lo desconozco, pero la verdad es que este color plateado me llamaba muchísimo la atención, se veía muy muy padre. Y bueno, vean, aquí tenemos una de las cosas más raras que trajo consigo ese E3, y que bueno, afortunadamente para todos los amantes de Sony, pues aquí PlayStation
digamos que se dio cuenta de su grave error que estaba cometiendo al sacar este mando, el llamado Baticontrol. Incluso miren, aquí si se pueden dar cuenta lo ponían o lo describían de esta forma como el Baticontrol, ya que pues sí, realmente parece el boomerang de Batman. Honestamente a mí cuando lo vi, se me hizo más que otra cosa curioso y chistoso. Ya que imagínense, el traerlo, no sé, en una forma así medio rara. La verdad es que sí. O sea, ya viéndolo así o más maduro, la verdad es que se ve horrible el control. Pero créanme que en su momento sí me daba curiosidad de ponerle las manos a esta cosa. O sea, imagínense jugar de una forma así como bien curva, no sé. Honestamente me llamaba muchísimo la atención. Y pues bueno, fue de entre las cosas más interesantes. Por aquí pues tenemos un vistazo de toda la gran cantidad de juegos que pues ya se estaban diseñando para esta consola. De entre los que más llamaba la atención, pues era el Devil May Cry. Me recuerdo que pues este era uno de los juegos que llamaba más la atención. Y por supuesto los Gran Turismo, ya que obviamente en ese entonces, como todavía no existía la saga de Forza Motorsport, pues el juego rey de carreras pues era el Gran Turismo. Como lo vimos en la revista pasada, pues apenas iba saliendo Forza, entonces obviamente nadie lo conocía, todavía no tenía el auge que pues, digamos actualmente tiene. Y en su momento, pues este era uno de los juegos pues más esperados para ver qué tan realista iban a ser esas gráficas de nueva generación. Entonces, la verdad es que estaba muy padre. Y bueno, aquí incluso como podemos ver, al igual que con la consola de Microsoft, pues bueno, nos decían más o menos qué es lo que iba a contar nuestra consola. Ya que aquí podemos ver que pues tenía doble salida de HDMI. Por aquí teníamos obviamente todavía una entrada antigua para los que tuviesen, pues digamos que toda una pantalla antigua con conectores RCA. Por aquí la salida óptica para tener un audio óptimo. Obviamente aquí pues digamos que el enchufe donde se conectaba el cable de corriente, el botón para encender digamos la corriente de la consola. Por aquí tenemos unos puertos USBs, los puertos Ethernet para conectar nuestra consola a la red. Y por supuesto de este lado pues ya teníamos una bandeja para los formatos de CD, DVD y en este caso, como ya les había mencionado, para el Blu-ray. Algo que, pues les digo, en su momento, pues no se sabía quién iba a ganar, cuál iba a ser el formato estándar, si el HD, DVD o el Blu-ray. Y que bueno, afortunadamente para Sony salió ganón, ya que como sabemos actualmente el formato, digamos, estándar, tanto de los videojuegos así como de los formatos digitales para películas, pues es el Blu-ray. Entonces, esta fue una gran apuesta de Sony que la verdad es que también le salió bastante bien, ya que las primeras ventas del PlayStation no solamente fueron como tal por ser una consola, sino también por tener el Blu-ray, ya que en ese entonces como era una tecnología nueva, los Blu-ray como actualmente los conocemos, pues eran bastante caros. Entonces, si tú querías un Blu-ray, pues tu mejor opción era comprarte un PlayStation 3, ya que digamos que por así decirlo obtenías 2 por 1. Obtenías una gran consola de videojuegos y además tenías un reproductor de Blu-ray para tus películas. Entonces, esto fue una apuesta o un logro bastante interesante que tuvo Sony, ya que gracias a esto, pues esta consola en el momento en que salió, ¡pum!, empezó a vender como loco, precisamente porque muchos querían esto que era el Blu-ray. Y bueno, ya para cerrar como con este pequeño resumen de la consola, pues podemos ver que aquí tiene varios puertos USBs, además que también tenía pues ranuras de expansión para pues las memory card. Por aquí también tenía obviamente Bluetooth para conectar los controles de forma inalámbrica. Entonces bueno, como podemos ver también fue algo bastante interesante, pero obviamente y a pesar de que era esto la portada de la revista como tal, recordemos que aquí pues nos hablaban del E3 como tal. Entonces obviamente por aquí también teníamos información bastante interesante y detallada de Microsoft, que obviamente aquí ahora sí ya dieron una conferencia como más en forma con el Xbox 360, todos los planes que se vendrían. Además que bueno, aquí como pueden ver pues varios detalles acerca de ello y bueno, los primeros juegos que se iban a venir para esta consola, ya que si mal no me falla la memoria, a finales del año se iba a estrenar esta consola. Entonces aquí fue donde mostraron un gran número de títulos que se iban a sacar para el Xbox 360 en su, digamos, catálogo de inicio, ¿no?
Aquí el que llamaba más la atención era el Gears of War. Obviamente este juego no salió en el lanzamiento, pero que ya desde ese entonces pues estaba trabajando en él. Juegos que sí salieron de inicio pues fue el Everlight 4, el Project Gotham Racing 3, por aquí Perfect Dark Zero, que también fue otro de los juegos de lanzamiento de la consola. Por aquí otro de los juegos de lanzamiento fue el Cameo Elements of Power, o si tal vez no fue como tal el lanzamiento, sí fue de los primeros que tuvo la consola. Por aquí, pues bueno, como podemos ver, hay un gran número de juegos para esta nueva consola. Además que, bueno, también todavía un par de ellos que salieron para la Xbox clásica, como sería el caso de estos 4 que tenemos de este lado. Pero bueno, aquí también, ¿qué es lo que pasaba con Nintendo? Ya que pues aquí Nintendo también en este E3 presentó su conferencia y presentaba algo que era bastante curioso, que era la Nintendo Revolution. Aunque curiosamente, pues digamos que en esta conferencia no se habló mucho de la consola como tal. Sí se presentó el modelo, pero obviamente ahí todavía no se presentaban los controles. Y bueno, aparte de esto, pues se nos presentaba lo que era la Game Boy Micro, obviamente las actualizaciones en lo que corresponde a juegos del Nintendo 10 y por supuesto esta que fue una de las cosas que llamó más la atención en ese 3, que fue el nuevo The Legend of Zelda, que originalmente iba a ser como que el último gran título del Nintendo GameCube. Entonces vean, como se pueden dar cuenta, pues aquí también Nintendo pues sacó muchísima información y muchos juegos, obviamente de sus diversas franquicias para el Nintendo GameCube principalmente, algunos otros para el Nintendo 10 y pues ya en menor forma para el Game Boy, ya que curiosamente también con la salida del Nintendo 10, pues sin que ellos lo quisieran, pues digamos que le dieron, pues ahora sí que el adiós al Game Boy, ya que a pesar de que la idea original de Nintendo era que sus 3 consolas convivieran en un mismo ecosistema, o sea, el GameCube, el Game Boy y el Nintendo 10 sin quererlo, pues ahora sí que les gustó a todos y pues el Game Boy terminó siendo relegado, aun cuando se sacó aquí una nueva reedición del Game Boy, la verdad es que ya nadie le llamó la atención como el Nintendo 10, así también como a los diseñadores, ya que pues ya los juegos de Game Boy cada vez fueron siendo menos y menos y menos hasta que de plano desapareció y pues solamente se quedó en el ecosistema pues digamos que el GameCube y el 10. Y bueno, aquí algo que también llamaba la atención, pero que pues digamos que obviamente en esta revista de Club Nintendo, que es especializada en Nintendo, pues sí se le dio un poco más de seguimiento al caso, pues fue la nueva Nintendo Revolution, que en lo particular, la verdad es que a mí me gustaba muchísimo este nombre. Obviamente existen las razones del por qué fue el cambio al final del nombre de Revolution a Wii, ya que obviamente pues la palabra Wii se entiende en muchos más idiomas y es mucho más fácil de pronunciarse en cualquier idioma. Por lo tanto, fue la razón de que al final de cuentas a esta consola que originalmente se le conoció como la Revolution, pues bueno, cambiara a la Nintendo Wii. Pero créanme, o al menos en mi caso, me gustaba más esto del Revolution. Incluso, y si se pueden dar cuenta, en esta parte de aquí, según la consola ya tenía, pues digamos, serigrafiado el nombre. Y pues era algo bastante interesante. Así que vamos a ver en esta revista cuál fue las impresiones de la Nintendo Revolution, la cual créanme que en su momento a mí me llamó bastante la atención y que incluso fue la razón por la cual pues yo compré esta revista, ya que pues digamos que desde que conocí esa de Atomics, pues digamos que fue como la que me llamó más la atención, pero pues bueno, también el ver esta portada que la verdad es que está genial con Shigeru Miyamoto, Link y obviamente Revolution, pues qué mejor, ¿no? Entonces vean estas imágenes, la verdad es que eran espectaculares para su momento ver estas imágenes así en ambas páginas y empezarte ahora sí que con la expectación, ¿no? Porque obviamente aquí solamente te decían un pequeño párrafo de lo que venía y era así como que, como que te llenaba mucho de emoción, pues el empezar a leer la reseña de tu consola o del juego favorito. Entonces era algo que llamaba bastante la atención. Y que bueno, aquí pues bueno, en esta parte tenemos lo que fue una entrevista a Shigeru Miyamoto, el cual pues comenzaba a hablar de la Nintendo Revolution, ya que a pesar de que en ese 3 se presentó como tal la consola,
el control aún no se había presentado. Y lo único que se dijo, y en específico lo dijo aquí Shigeru Miyamoto, es que su control iba a venir a revolucionar como tal la industria, ya que en su momento, como aquí podemos ver, son las primeras imágenes de la consola, pero en este caso, digamos que lo que llamó también bastante la atención es que comparado con lo que era el Xbox 360 y el PlayStation 3, pues estas dos consolas ya iban a tener pues gráficos de alta, ahora sí que de alta resolución y demás. Y aquí pues prácticamente el software o lo que se habló de la Nintendo Revolution, pues es que básicamente era como un GameCube un poquito mejorado, por así decirlo, su software. Entonces, sí era así como de cómo, ¿qué le pasó a Nintendo? Ya se volvieron locos, ya no saben ni lo que hacen, porque ¿cómo van a competir con, la verdad es que en su momento, dos monstruos, que era tanto el Play 3 como el 360? La verdad es que tecnológicamente eran dos consolas, pero sí súper poderosas. Y sí, aquí en este momento sí recuerdo que le hicieron mucho auge a Nintendo del decir cómo es que su consola, que prácticamente es un cubo HD, va a competir contra esas dos consolas que son simplemente unos monstruos. Y bueno, pues obviamente sabemos ya que a estos, digamos que a esta fecha, pues obviamente el ganador de esta generación pues fue Nintendo, irónicamente, ya que como les comento, a pesar de que aquí no se presentó absolutamente nada de su control porque querían guardarlo para que las otras compañías no se los copiaran, pues bueno, al final de cuentas, pues vimos que la apuesta de Nintendo fue algo bastante bueno, que si bien en mi caso personal, la verdad es que sí, el Nintendo Wii sí lo llegué a jugar en su momento un par de veces. Me gustaba porque tenía una forma revolucionaria de jugar. Creo que definitivamente no me terminó de convencer, ya que obviamente en su momento pues esta consola tuvo un gran auge casual y pues obviamente pues no era como para gamers hardcore. Y si bien pues creo que yo nunca me he considerado así como tan hardcore, pues creo que en su momento no era precisamente lo que buscaba. Entonces, creo que es una buena opción, pero que ya el conseguirla actualmente, pues creo que sí se hace bastante pues complicada de encontrarse esta consola, ya que obviamente el Nintendo Wii al tener estos controles de movimiento, pues la verdad es que tendían a descomponerse relativamente fácil si no los cuidabas, si se te caían, ya que obviamente el sensor de movimiento ya no iba a funcionar de la misma forma. Y que bueno, a pesar de que ahorita créanme que me llama bastante la atención poderme hacer de una Nintendo Wii, la verdad es que sí la pienso porque seguramente va a estar muy complejo. Y fíjense, curiosamente, a partir de esta generación fue cuando, digamos, ya me decliné por una de las tres opciones. Y en este caso, pues fue Xbox. Ya que como lo han llegado a ver en pasados videos, pues afortunadamente pues sigo teniendo el ecosistema de Xbox, o sea, he tenido hasta el momento todas las consolas y que bueno, espero que en algún momento, más o menos en unos 3 años, pues ya tener mi Xbox Series X, ojalá que así sea. Obviamente, y como todos sabemos, siempre al inicio de una nueva generación, pues vienen defectos bastante importantes en las consolas y es por ello que pues quiero esperarme, porque imagínense, como les comentaba al inicio, en su momento, en el año 2006 me compré mi Xbox. Imagínense que por azares del destino hubiese juntado más dinero y me hubiera podido comprar esta consola recién que había salido. Se me hubiera quemado, porque como sabemos, tanto el PlayStation 3 como el Xbox 360 tenían ambas problemas muy graves de sobrecalentamiento. Entonces, mientras que al Xbox le salía en esta parte de aquí las luces rojas de la muerte, lo cual pues prácticamente achicharraba la consola por un sobrecalentamiento y la dejaba inservible, al PlayStation también le salía una luz, si mal no me falla, de color amarillo, que pues básicamente le pasaba lo mismo, por un sobrecalentamiento excesivo de la consola, pues se achicharraba la consola. Entonces, imagínense qué hubiera sido si en su momento se hubiese podido comprar esta consola. Se me hubiera achicharrado a los 2, 3 años de uso. Entonces, eso sí hubiera estado muy triste. Y que a partir precisamente de que conocí todo esto, pues dije no. Cada que vaya a comprar una nueva consola de actual generación, la verdad es que es mejor esperarse alrededor de 3 años
para así ya todos los defectos que pudiesen tener estas consolas pues sean reparados. Entonces, bueno, este es el video del día de hoy, que más que un video creo que fue como una especie de podcast. Espero les haya gustado bastante. La verdad es que yo me entretuve viendo pues todo esto que fue mis inicios en el mundo de los videojuegos, o más que nada de la información del mundo de los videojuegos. La verdad es que estas revistas tienen pues cosas muy padres, muy interesantes, y que es chistoso verlas, ¿no? En este momento, o sea, juegos como les comenté en su momento, ¿no? Como por ejemplo el Midnight Club, el Forza, que son de los primeros juegos que pude jugar en el Xbox, pues aquí apenas recién estaban saliendo, ¿no? Y que obviamente si ahorita los vemos, pues son juegos que, híjole, ya se ven, la verdad, que ya les ha pasado por ellos el paso de los años. Y bueno, cuántos títulos más que veíamos que iban a salir, algunos otros que nunca salieron, algunos otros que terminaron cambiando. Y pues bueno, entonces bueno, espero les haya gustado mucho este video. Ya saben, compartan los videos, suscríbanse para que más gente conozca todo este proyecto. Síganme en las redes sociales y nos vemos la próxima.